Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico, la fe de Jesús. Pero antes vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, otra vez estamos ante tu presencia porque te amamos. Te damos gracias porque somos tus hijos. Queremos que nos bendiga grandemente, nos dé fortaleza, nos dé entendimiento y sabiduría de tu palabra para comprenderla. Bendice a cada presente de este estudio bíblico. Que tu palabra hagan efecto en nuestra mente y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer estudiamos una lección titulada Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, pero hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña de la Iglesia de Cristo. La iglesia fue fundada ¿por quién, queridos amigos? ¿Por quién fue fundada la iglesia? Fue fundada por Jesús. ¿Quién es la roca sobre la cual estaría fundada la iglesia? ¿Quién es esa roca sobre la cual estaría fundada la iglesia? Cristo Jesús. Fue fundada en la roca que es Cristo. Pero para comprobarlo mejor, vamos a ir a la Biblia. A la pregunta 1 de nuestra lección 14. La iglesia de Cristo. La pregunta 1 nos dice, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Mateo 16, 16 al 18 nos dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro pudo identificar a Cristo, conocer a Cristo de verdad y darse cuenta que Cristo es el fundamento de todo. Nos sigue diciendo el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre el mismo Cristo, que es la roca que fortalece el mundo entero. Vayamos a la pregunta 2. En Efesios 2:20 nos dice, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Creo que ya ustedes saben. Efesios 2:20. Jesucristo mismo es el fundamento de la iglesia. En Efesios 2:20, ahí ustedes pueden encontrarlo. La respuesta más clara. Jesucristo mismo es el fundamento de la iglesia. La respuesta de la pregunta 3 se encuentra en Efesios 4, del 11 al 12. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Saben que hay un grupo que se encarga de dirigir la iglesia, pero sabiendo que el centro de la iglesia es Cristo Jesús. Pero hay un grupo que dirigen para llevar el orden. Dios habla y ellos obedecen. Algunos son pastores, otros son evangelistas, otros son apóstoles, maestros, predicadores, entre otros. Hay muchos. Hay un cuerpo de personas que dirige la iglesia. Hay diáconos, hay directores de obra misionera, hay diferentes tipos de personas con diferentes cargos, con diferentes dones. Los dones
de Dios están distribuidos en los hijos de Dios. Y es por eso que la iglesia es dirigida de una manera organizada. Efesios 4 del 11 al 12. Allí ustedes pueden conocer más acerca de este mensaje maravilloso. Podemos ver la pregunta 4. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Mateo 4, 23. Predicar la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin. La triple misión de la iglesia es predicar el evangelio del reino. Jesús iba por Galilea, predicaba la palabra por los diferentes lugares del mundo y ayudaba a las personas, sanaba a los enfermos, daba provisiones. Así tenemos nosotros que hacer lo mismo. Predicar la palabra de Dios y ayudar al prójimo. La pregunta 5 nos dice, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? La iglesia de Cristo, ¿cómo se debe gobernar? Nos dice en Hechos 6, del 1 al 4, con personas de buen testimonio. Allí eligieron personas de buen testimonio para dirigir la iglesia, personas que hicieran lo bueno, que dejaran el pecado definitivamente. Escogieron a personas de buen testimonio y hoy nosotros también escogemos personas de buen testimonio para dirigir la iglesia de Cristo. Vayamos a la pregunta 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? San Juan 13, 15. El ejemplo de Jesús. La iglesia debe seguir el ejemplo de Jesús. La iglesia de Cristo sigue a Jesús en todos los lugares. Por eso el pueblo de Dios debe estudiar la palabra de Dios para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada. La pregunta 7 nos dice, ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12, 17. La iglesia de Cristo lleva una norma de conducta. Vamos a verla en Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra mujer. Cuando habla en la Biblia de mujer, se está refiriendo a la iglesia en Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estas dos características la tiene el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El dragón se llenó de ira contra ese grupo, contra la descendencia, contra el resto de la descendencia. ¿Por qué dice el resto de la descendencia? Es que hay muchas personas que dicen, yo amo a Dios, pero no le obedecen a Dios. Entonces hay un grupo que le obedece a Dios, guarda los mandamientos de Dios y testifican de Jesús. Y por eso Satanás está airado con las personas que obedecen. El enemigo se siente airado cuando ve que hay un grupo que le obedece, que le sigue siendo fiel a Dios de todo corazón. Dios quiere personas fieles. Dios quiere en estos últimos días que estamos viviendo hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, que sean leales al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuál será? Ya vimos cuál será la norma de conducta de la iglesia. Guarda los mandamientos de Dios y testifican de Jesús. Y el enemigo está airado con ese grupo. Podemos ver la pregunta 8. ¿Qué don poseerá la iglesia? Apocalipsis 19:10. El espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle.
Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. El espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué don poseerá la iglesia? El espíritu de la profecía. La iglesia verdadera tiene ese espíritu de la profecía. Saben que la Biblia nos habla de esto, de ese don importante que todos debemos tener, profetizar. ¿Qué debo hacer, querido amigo, después de conocer estas verdades tan importantes? ¿Qué debemos hacer? Debo unirme a la iglesia verdadera. Hechos 2:41. Unirme a la iglesia verdadera. Debo permanecer fiel y firme. Segunda de Pedro 1:10-12. Debo permanecer fiel. En estos últimos días que estamos viendo cuánto más debemos perseverar en el amor de Dios, estudiar la palabra de Dios y obedecerla como debe ser, como dice la Biblia, no como dicen los hombres. Hay hombres que dicen, no hay que guardar los mandamientos. Esa ley fue abolida. Imagínense si este mundo se rigiera sin leyes. ¿Cómo estuviera el mundo? Es por eso que Dios es un Dios de orden y desde la creación del mundo instituyó leyes, las cuales los seres humanos deben cumplir, deben obedecer, debemos obedecer. Vamos a ver cuál es mi decisión después de conocer este mensaje maravilloso. Mi decisión es esta. Creo que Jesús fundó la iglesia. ¿Creen ustedes que Jesús fundó la iglesia? Yo lo creo que sí. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Esta es mi decisión. Yo creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y serle fiel hasta el fin. Cristo viene pronto, queridos amigos. Debemos ahora más que nunca estudiar la palabra de Dios y también aprender de ella y enseñarla. Que Dios te bendiga. Oremos, amado Dios, eterno Rey. Otra vez damos gracias por este maravilloso estudio que hemos podido dirigir. Queremos que esta palabra quede grabada en la mente y en los corazones de cada persona que participe de este maravilloso estudio. Perdónale sus pecados y ayúdale a tomar una decisión con firmeza. Que ellos te digan, Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Ayúdame a seguirte en espíritu y en verdad. Si está enfermo, sánalo. Si tiene problemas familiares, restáurale su familia. Si tiene problemas económicos, susténtale. Si está desempleado, provéele un empleo. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, queridos amigos. Esperamos que la próxima lección todos nosotros también podamos aprender de ella. Y la próxima lección se titula El don de profecías.